General de Bibliotecas, Universidad Nacional del Nordeste. Bueno, la participación de la Biblioteca Central de la UNE en una nueva edición de la jornada sobre la Biblioteca Digital Universitaria. Una jornada realizada en esta oportunidad en la Universidad Católica Argentina, en Buenos Aires, en forma presencial, y esto ha tenido lugar el 3 y 4 de este mes. Más al respecto seguramente nos estará comentando quien tiene la amabilidad de estar al aire con nosotros. Es la magíster Berta Bonacorsi, directora de la Dirección de Materiales Digitales y Servicios Informáticos de la Biblioteca Central UNE. Berta, bienvenida nuevamente aquí en el aire de la radio de la Universidad Nacional del Nordeste. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, Marcelo. Ya agradezco de antemano todo este espacio que nos estás brindando y sí, quiero comentar un poquito que estuvimos presentes en esta 20ª edición de la Jornada de Biblioteca Digital Universitaria, más conocida como JBDU, y ya tradicionales en nuestra profesión. Este 22 se celebró en las instalaciones de la Universidad Católica Argentina, como bien decías, y mi participación es en nombre de la UNE, pero también por la región NEA, mediante la asociación que tenemos, que es la Red Interuniversitaria Argentina, dependiente del Consejo Interuniversitario Nacional SIN, que se llama REDIAP. REDIAP significa esto, red justamente de interuniversitaria de bibliotecas argentinas. Entonces, nosotros lo que presentamos allí, digo nosotros porque éramos un núcleo de personas que representan a distintas regionales, por un lado la gente de Bahía Blanca, representantes de la Universidad Nacional de Rosario, de la Universidad Nacional del CIN, de Jaureche y de Bahía Blanca, como te había dicho. Entonces, con ellos tenemos un grupo de trabajo que depende de la REDIAP, o sea, hay muchas siglas y hay muchas cuestiones acá, pero son todas relacionadas con la biblioteca y es la importancia que nosotros le hemos dado a la evaluación de las bibliotecas, en este caso, bibliotecas universitarias. Repensar la evaluación de las bibliotecas universitarias, importante y una necesidad además, ¿no? Exacto, tal cual. Esto se genera alrededor es el inicio de la investigación sobre la evaluación de las bibliotecas, se inicia en el 2017 cuando justamente nuestra red se incorpora al CIN. Y bueno, teníamos las dudas, ¿cuántas bibliotecas son en el sistema universitario? ¿Qué necesitan? Sumadas a esas necesidades que podían haber evidencias manifiestas por nuestros colegas quienes durante años atravesaron dificultosos procesos de evaluación, que muchos conocen, la autoevaluación y luego la evaluación externa de la CONEAU. Entonces, ellos comentaban en algunos foros o en reuniones o jornadas que se presentaban que esos procesos de evaluación tenían dificultades y a veces no remitían a una mejora concreta, ¿no? O sea, por ahí quedaban los informes, pero no eran retomados para proyectarlos en un programa de mejora. Entonces, logramos establecer la importancia de la evaluación de las bibliotecas en el sistema universitario nacional. Iniciamos un formato de encuentros durante la pandemia llamado ciclo de reflexión sobre estas bibliotecas y que si bien estaban pensados en formato presencial, nos adaptamos al contexto. En el ciclo reunimos a diversos profesionales para analizar los procesos de evaluación institucional por parte de la CONEAU, pero también de autoridades del sistema universitario nacional y de las universidades privadas, que eso cuesta mucho conciliar, de los CRUP, por ejemplo, que logramos en una de las jornadas más destacadas, tuvimos junto representantes de la CONEAU que escucharon nuestras
nuestros pedidos, nuestras solicitudes, nuestras críticas en algunos casos, y por el otro lado teníamos representantes del CRUP que contaba y comentaba cómo eran evaluadas las universidades privadas, como para tener un parámetro de cómo estábamos nosotros midiendo a las bibliotecas en cuanto a todo. Pero muchas veces lo que nosotros cuestionábamos era justamente esto. Y después también teníamos gente del CIN, que estaban presentes, que son los que en realidad deberían generar alguna política. Nuestro propósito es ese, es contribuir al desarrollo de un modelo de evaluación integral para las bibliotecas universitarias argentinas, o sea, para todo público, el sistema público y privado, teniendo en cuenta los cambios y los paradigmas emergentes en el campo bibliotecológico, que este modelo permita actualizar y adecuar los lineamientos que son utilizados actualmente, como por ejemplo los incluidos dentro de los criterios y procedimientos definidos por la CONEAU para la evaluación externa. Y finalmente, con la aplicación del modelo y en forma simultánea, aportar al mejoramiento de las prácticas de las bibliotecas para enriquecer la toma de decisiones. Entonces, de ahí que nuestro objetivo es establecer un rol activo del grupo que estamos liderando con esta persona que te nombré anteriormente, y yo como representante del NEA y de la UNE, para articular con organismos de evaluación del Estado, para que abordar políticas públicas, porque realmente es lo que hace falta. Que no solo se haga una evaluación y que con el tiempo eso se respalde con acciones orientadas al financiamiento de planes o programas para el crecimiento y desarrollo de las bibliotecas universitarias. Diseñar un conjunto de indicadores de gestión y extensión e investigación bibliotecaria que involucre todos los procesos y posibilite una evaluación cuantitativa que incluya los actuales desafíos de la educación superior bajo la modalidad presencial, a distancia e híbrida. Eso no lo tiene la CONEAU realmente en este momento, y esa es nuestra constante discurso o crítica que queremos que llegue a consolidar un nuevo modelo, ¿no es cierto? Nos propusimos repensar la evaluación de las bibliotecas universitarias argentinas desde una perspectiva sistémica e integral que visibilice su función y valorice la praxis del profesional en un contexto de cultura digital y paradigmas emergentes, como te decía. Y haciendo justamente esa relectura de la evaluación de estas bibliotecas mediante las preguntas disparadoras que fueron las que comenzamos a generar, más allá de los formatos de preguntas, respuestas, prácticas que hace la CONEAU, como preguntar, por ejemplo, cuántas computadoras tienen, cuántos libros hay para cada estudiante. Son realmente importantes en el sentido numérico, pero no indican ni muestran la situación real de una biblioteca. Que se tiene que contextualizar. Si no hay contexto, no hay forma de evaluar. O sea, es una forma de ver simplemente los servicios o los productos, pero no el proceso. El proceso es lo importante en este caso. Entonces, decíamos que las preguntas que hacíamos nosotros en esos ciclos, que le hacíamos a la gente, esas preguntas que llamábamos disparadoras, que eran preguntas críticas, fueron abriendo una ventana para enterarnos de la realidad como un proceso que tiene aspectos materiales que se relacionan con otros procesos, no tan materiales, sino más cualitativos. Entonces, la concepción que todos coinciden, que impacta desde la CONEAU, es cómo se elige preguntar, cómo elige valorar y medir e informar. Evaluar el producto o servicio con preguntas tácticas deja de lado el proceso para conocer la realidad a través de las cuales se genera ese producto, dado que es el proceso donde existen elementos sustanciales
que hacen a la práctica de la biblioteca, usuario, institución, Claro. y sobre la información misma. Porque vos imagínate todo un proceso que hace una persona para constituir, por ejemplo, una colección, para dejarla, por ejemplo, en donación, todo el circuito que pasa, inventariando, poniéndolo en lista para que el otro pueda decir, bueno, este libro me hace falta a mí, yo lo puedo recuperar y recibo la donación. No es una tarea sencilla, es una tarea que involucra tiempo, persona y un producto final que nadie evalúa, porque ese proceso no es evaluado. O sea, queda siempre en la oscuridad y no se sabe quién es que está haciendo ni quién trabaja. Si se enfoca un poco más el proceso desde la evaluación de la CONEAU, que pongan algunos criterios para enfocar el proceso, ahí podrán detectar que hay elementos que cambiaron de manera vertiginosa, por ejemplo, los instrumentos, técnicas y tecnología, y otros tal vez tienen un cambio más lento, como la forma de crear, reproducir y difundir información. Pero en estos otros aspectos que no se evalúa, o por las cuales no hay preguntas de evaluación, tiene un rol fundamental en el contexto, dado que la biología tiene un carácter social, al ser una actividad humana, hecha de personas, con dudas, pasiones e intereses que trabajan en instituciones enmarcadas en una sociedad y en un momento histórico. Entender estos aspectos y su relación con otros aspectos de la cultura seguramente proporcionará otros datos más relevantes para comprender y mejorar el funcionamiento integral de las bibliotecas. En ese proceso estamos nosotros actualmente, también planteándonos preguntas críticas que ayuden a modelizar esa realidad que involucra procesos, productos, servicios, preguntas prácticas y de las otras que ayuden a pensar para ir generando un modelo de evaluación más auténtica y más humana y orientado a la mejora real y concreta de las bibliotecas universitarias. Qué interesante realmente, JBDU, esta jornada sobre la Biblioteca Digital Universitaria. Digo, qué interesante, y me quedo, Berta, entre otras cosas, con lo que decía y lo repetía también, esto del proceso. Qué bueno lo del intercambio de experiencia de las bibliotecas digitales y sobre todo, más allá de la ponencia, esos aportes desde la experiencia del día a día, desde la experiencia a la hora de, como dice el título de la ponencia presentada, a la hora de repensar la evaluación de las bibliotecas universitarias argentinas. Así es que la verdad que, como siempre, le queremos agradecer porque nos parece también interesante que desde la Biblioteca Universidad Nacional del Nordeste se pueda compartir, más allá de este evento en particular que ha tenido lugar hace poco tiempo, que se pueda compartir esto de qué se está haciendo, cuál es el pensamiento, cuáles son esas preguntas críticas, hacia dónde van. Bueno, todo el proceso desde la biblioteca nos parece interesante compartirlo a través del aire de la radio de la universidad. Exactamente, Marcelo. Y que los que están escuchando, que puedan pensar también, que puedan pensar críticamente, porque es lo que nos hace falta, reflexionar sobre esto y pensar en una política pública que pueda tomar esos resultados que son informados, ¿viste? Como todo informe de evaluación externa, que son publicados a través del boletín oficial, a veces por la web de la UNE, lo puedes encontrar en cualquier lado, pero quedan ahí. Y después de 6 años que vuelve la evaluación, nos encontramos con las mismas consideraciones, las mismas sugerencias que hace CONEAU y las mismas cambios que propone hacer. Entonces, que eso sea retomado para que la evaluación tenga un sentido concreto. Claro. En un programa de mejora. Eso es el fin, el propósito final de todo nuestro ciclo. Así que vamos a seguir difundiendo esto para que se vuelva esto, justamente, conciencia de todos aquellos que manejan las bibliotecas, pero también de las autoridades que evalúan. Los sistemas de evaluación tienen que cambiar al son de la tecnología, o si no, como en nuestro caso, por ejemplo, que en la última evaluación, que es muy reciente, tuvimos que incorporar nosotros desde nuestra propia iniciativa, que proponer
que coloquen el repositorio y el portal de revista en la etapa de evaluación, porque no eran considerados, o sea, se quedaron con lo impreso. Claro. La biblioteca seguía siendo evaluada desde la parte impresa, pero las plataformas digitales y todo lo digital no fue tenido en cuenta por las preguntas. Sí, lo incorporamos nosotros desde el recurso que no había, entonces pudimos introducir eso en el informe y luego fue retomado por los pares evaluadores que consideraron eso, pero no estaba dentro del proyecto de evaluación. O sea, esas son las cuestiones que son importantes resaltar. Y sí, agradezco este espacio nuevamente y como siempre, estamos desde la biblioteca tratando de mejorar y este espacio de la evaluación nos ayuda mucho a vernos más críticamente. Magíster Berta Bonacorsi, gracias por el tiempo y la generosidad de compartir cada semana con nosotros aquí en el aire de la radio, y el saludo para todo el equipo. Muy amable. Gracias a ustedes. Buena jornada, que le vaya muy bien. Berta Bonacorsi es directora de la Dirección de Materiales Digitales y Servicios Informáticos de la Biblioteca Central Universitaria.